Hola, bienvenidos. Los saludo aquí desde The King's Calling. Tenemos este tiempo especial donde podemos compartir la palabra de parte de nuestro Dios. Pero vamos a comenzar orando. Me gusta orar para recibir la palabra, para soltar la palabra. Me gusta estar alineada con el cielo. Así que oremos. Gracias, Señor. Amado Dios, quiero darte gracias por este tiempo donde tú nos permites abrir tu palabra, donde será direccionada a los corazones que la necesitan. Yo suelto esta palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tu palabra bendita fluye a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús en esta hora. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Aleluya. Amén. Mis amados, hoy vamos a hablar de la armadura de Dios. Y me estoy parando en Efesios capítulo 6, y voy a arrancar del verso 10, y dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así comienza el verso 6, capítulo 6, verso 10. El apóstol por excelencia escribió esta carta a la iglesia de Efeso, y era más que una carta, era una carta recargada de fe. Porque les dice a los efesios: hermanos, fortalezcanse en el Señor. Y les dice algo más en esta epístola: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vamos a ver un poquito más esto de qué se trata. Y les habla de vestiduras, de cómo se debe vestir un hijo de Dios, un creyente, un nacido de nuevo, una nueva criatura, un pequeño Cristo. Aleluya, cada uno de nosotros, ustedes, yo, cómo debemos estar vestidos contra estas acechanzas del diablo. Hay un porqué. Él les habla de vestiduras reforzadas, como una armadura, o no una simple armadura, nada más así de una simplecita. Le está hablando de una armadura poderosa, poderosa en Dios, aleluya. ¿Cuántos saben que Jehová es poderoso en batalla? Por eso habla de armadura, para que estemos preparados a la hora que el enemigo sale al acecho. Este enemigo aborda y abordó al Señor Jesús en varias ocasiones. Hoy nos aborda a nosotros en diferentes situaciones, pero al Señor también lo abordó. ¿Y de qué manera nos aborda el enemigo? ¿Cuántos saben que tienen un enemigo? ¿Cuántos sabemos que tenemos un enemigo que no nos quiere? Que somos realmente enemigos. Lo primero que tenemos que saber es que existe un enemigo que nos quiere destruir. Y lo segundo es que este enemigo te aborda de una manera sigilosa. Se escabulle entre diferentes situaciones que muchas veces no podemos detectar. Solo se mete y nos mete en problemas. Verso 12, miren lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne, ¿qué significa? Vamos a ver lo que significa. Esto significa que estás luchando, o sea, que no estás luchando con personas, aunque a veces sí, pero el versículo está apuntando que estamos en lucha continua, en este texto, en la lucha continua espiritual. Por eso se puede vencer con armas espirituales y no armas carnales. Esas armas no pueden ser tangibles, realmente tienen que ser armas que nosotros realmente podamos detectarlas dentro de la esfera espiritual. Porque a veces hay situaciones que nos abordan y nuestra lucha es continua, no sabemos cómo batallar, justamente porque con armas carnales no las podemos derribar. Yo recuerdo, les voy a contar un testimonio, recuerdo que tenía el esposo de una discípula que quería agarrar
acuchilladas a un espíritu que tenía en la casa. Y yo le decía, no, que de esa manera él no va a poder nunca vencerlo. Entonces le pude enseñar a cómo sacar el espíritu de la casa, porque había un tiempo que lo estaba volviendo loco, porque justamente con un cuchillo, con un revólver, con una pistola, no lo puede sacar, no le hace nada, porque estas son cosas espirituales. Necesitamos justamente armas que nosotros podamos tener, exactamente armas que Dios nos proveyó para que podamos batallar contra estos espíritus malignos y contra esta lucha que tenemos contra principados, potestades, que acabamos de leer, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Vamos a ver todo esto a continuación. Cuando habla de principados, un principado es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Dice Juan 14:30, no hablaré más, dice el Señor, con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Esa es la palabra de parte del Señor Jesús. Cuando hablamos de potestades, estamos hablando de un poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, tiene la potestad, tiene la autoridad para hacer lo que él quiere, desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Esa tiene la autoridad, la potestad de hacer lo que él quiere. Cuando habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo, podemos ver que un gobernador es una persona que está a un cargo público, titular del poder ejecutivo de una entidad subnacional del primer nivel de algún país. De la manera amplia que nosotros lo podemos ver es que un gobernador es el jefe de gobierno de un estado, provincia o departamento. No sé si sabrán que hay demonios territoriales que gobiernan, espíritus que gobiernan sobre el territorio. Aquí en Tallahassee hay espíritus que hay que estar batallando para derribarlos. Y son fortalezas, son espíritus que han tomado el lugar. Segunda de Corintios dice 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis amados, el mundo está cegado, tiene cegado el entendimiento por el Dios de este siglo, por el mismo Satanás. La frase Dios de este mundo, la conocemos, o Dios de este siglo, indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, las opiniones, las metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también las filosofías de este mundo, la educación y el comercio también. Los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo en esta partecita? Cuando hablamos de huestes, estamos hablando de un ejército en campaña. Miren esto, conjunto de seguidores o partidarios de una persona o de una causa. Satanás tiene su ejército que anda siempre buscando por ahí a quien devorar. Marcos 5:9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Recuerdan este pasaje? Cuando el Señor Jesús le pregunta, queriendo sacar los demonios de una persona, y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Estas son unas huestes, Somos muchos, contestó el Espíritu. Cuando habla espirituales de maldad en las regiones celestes, este es un término bíblico que muestra la obra del reino de Satanás.
no otra cosa. Está mostrando evidentemente la obra del reino de Satanás. No hay que ser un erudito para darse cuenta de esto. Esto no está dando la pauta de cómo Satanás opera en este mundo y cómo es de influencia. Vamos a ver las advertencias. El danger. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¡Oh, Santo Padre! Dice habiendo acabado, señal de que hay que luchar, sí o sí, con las armas y la armadura de Dios, y con el fin de resistir en el día malo. Para continuar firmes en la fe, cosa que cuesta un montón, cuesta muchísimo, mis hermanos. Estad firmes, verso 14. Qué difícil es permanecer firmes después de una lucha, de una batalla, de una guerra. Cuesta reponerse. Por eso nos habla de esta postura de firmeza, porque justamente cuesta. Hay 3 partes importantes de la vestidura y la primera es la verdad, la justicia y el evangelio de la paz. ¡Wow! ¡Qué lindo que es esto! 3 partes importantísimas que tenemos que tener claro. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Repito, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad, 17, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Tomad el escudo de la fe. ¿De cuál escudo nos está hablando? El escudo de la fe es la armadura que Dios nos ha dado para defendernos contra sus ataques. Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado, mis amados. Esto requiere un estado continuo de preparación y paciencia de nuestra parte, solo cuando es levantado. ¿De qué te sirve un escudo que esté en el piso? Lo tenés que tener arriba. Aleluya. Estos dardos del maligno, la mayoría de las veces no son visibles. Por eso nos toma desprevenidos y por ende nos deja mal parados. Porque nos descoloca y muchas veces nos deja tambaleando en la fe. Hay que prestar mucha atención. Pero hay 3 partes para tomar. Y esto me gusta. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Estas son armas infalibles, mis amados, infalibles. Cuando habla de yelmo, es una parte de la armadura antigua que cubre la parte de la cabeza y el rostro. Generalmente se compone de un casco con visera visible aquí adelante, donde puede levantar y puede ver. Cuando habla de espada, esta espada puede ser una tacana, un sable, un manobles, un florete, un cimitarras, un roperas, un facate, un gladius, espadones, estoques, espadines, diferentes espadas. Hay diferentes tamaños y formas, de 2 filos inclusive, aún la palabra de Dios es así. Vamos a ver, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, aleluya. Cuando hablamos de palabra, es la voz de Dios, amados, es la voz de Dios. Él habla, Él habló y hablará a través de la Biblia, su palabra, porque la palabra tiene importancia capital por su origen, por su vital, porque es vital y porque es principal. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aleluya. Verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración que está diciendo este verso, yo no sé si notaron, orando en todo tiempo. No sé
yo pude darme cuenta que cada acción va acompañada de la oración. No solamente por vivirlo, sino que cuando leo la palabra me doy cuenta de esto. Las personas sabias oran primero, después actúan. Repito, pon esto en tu corazón. Las personas sabias oran primero y después actúan. Aleluya. Dándole en primer lugar al dulce Espíritu Santo para darle el mando a aquel que sabe todo, que todo lo sabe, al único que nos puede guiar aun cuando no sabemos lo que hacer. Aleluya, esto es maravilloso. Verso 19. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, porque por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Miren este pasaje también tan lindo. Termina diciendo el apóstol Pablo, después de haberles enseñado cómo deben batallar en el diario vivir, recién ahí pide oración por él, no dando lástima obviamente, sino pidiendo apoyo espiritual para cuando él abra su boca, sea de parte de Dios con poder y autoridad. Eso es lo que él está pidiendo cuando termina este pasaje, verso 19. Para que el Evangelio penetre en el corazón de los oyentes y sean tocados y convertidos, ya que él, aún preso, se consideraba un embajador en cadenas, pero un embajador en fin, aleluya. Las cadenas no determinaban su postura. Él se creía un embajador del cielo y así representaba a Dios, delante de los reyes, delante de los discípulos y de los presos, aleluya. Él era un verdadero embajador. El problema básico que podemos ver en el tema de la batalla, en realidad es entre el reino de Dios y el reino de Satanás, pero que muchas veces el hombre mismo es el campo de batalla, lamentablemente. La batalla es visible no solo en las guerras, las revoluciones, los crímenes que oprimen y llenan los periódicos o los noticieros que escuchamos a diario, sino también que se ve en las tensiones, en las tentaciones, en las tensiones interiores y en los temores de la vida, individuales, personales, en los problemas neuróticos y las enfermedades mentales que hoy afligen y que son muchas. Lamentablemente, el mundo está colapsado. Las luchas en el hogar, la familia, las luchas en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Es incluso visible en la naturaleza. Hay luchas en todos lados, mis amados, donde todavía la vida compite en una lucha despiadada y mortal por la supervivencia. Lamentablemente el mundo está así, pata para arriba. Como dice la palabra, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así están las cosas, mis amados. Por eso, hoy podemos ver, para tomar las armas, la vestidura de la fe y las armas espirituales, porque el apóstol habla de las armas de la fe y bien aplicable, porque bien la palabra es de años luz, pero para este tiempo parece que es bien aplicable esta palabra, porque vivimos en este mundo que cada día se destruye por el pecado y que parece más una jungla donde se sobrevive, porque la verdad hay personas que no pueden vivir bien. Y no es que no quieren, no es que no quieren, pero siempre les falta 5 para el peso. Y es injusto, porque son personas trabajadoras, son honestas, buenas personas, pero hay que batallar todos los días y se encuentran tirando manotazos al aire, porque no saben cómo enfrentar cada problema. Esto pasa, mis amados, lamentablemente pasa. Es para estos días que necesitamos la palabra, la fe, la armadura de Dios, para estar vestidos y revestidos de lo que Dios nos provee cada día, nos proveyó. Así, solo y así podremos estar firmes y fortalecidos en la fe. Mis amados, Dios nos dio las herramientas que necesitamos para batallar. Pero la verdad es que
No podemos tener las herramientas si no estamos con el guerrero. No podemos tener esas herramientas si no estamos en la fila de los soldados en batalla. Por eso cuando viene el problema hay personas que están débiles, hay personas que no pueden con el problema. Así sea el problema un tamaño ratón, lo traga. ¿Por qué? Porque justamente no están en las filas, no están con las armas que Dios proveyó. Lamentablemente esto está pasando hoy, amada iglesia. Pero Él nos ha dado esta palabra para que nosotros hoy aprendamos a detectar la voz del enemigo, las batallas, las guerras que hay que luchar y hay que combatir. Yo creo que es un buen tiempo para decirle al Señor que nos capacite, que nos dé discernimiento, que nos dé esa fe y nos vista y nos revista de esas armaduras. Gracias, Señor. Vamos a orar, mis amados, en esta hora, porque es tan importante poder pedirle al Señor que Él nos revista. Amado Dios, en esta hora quiero darte gracias por esta palabra. Realmente, Señor, necesitamos la armadura de la fe, el yelmo de la salvación, tu palabra. Necesitamos estar firmes en el día malo. Baracanta, Santo Espíritu de Dios, sopla sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de la iglesia, sobre cada uno de los que oirán este mensaje, Señor. Avívalos, despiértalos en el nombre de Jesús, sacude su corazón, sacude su interior, para que en el nombre de Jesús, a partir de hoy, puedan tomar las armas espirituales que tú nos has dado para poder batallar, para poder derribar, para poder conquistar aquello que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, yo suelto esta palabra en esta hora. Oh, Rabaracanta, Espíritu de Dios, yo suelto esta palabra para esa persona que hoy está oprimida, que hoy está bajo el enemigo, el poder del enemigo. En el nombre de Jesús, yo suelto esta palabra sobre tu vida para que seas libre en el nombre de Jesús en esta hora. Oh, Rabaracanta, suéltalo. En el nombre de Jesús te ordeno que tú lo sueltes ahora. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, abraza a esa persona. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás ahí y estás aquí. Mi alma te alaba, Rey. Mis amados, sé que hay algo poderoso en el aire porque lo puedo detectar. Y mientras estaba orando, estaba viendo a esa persona siendo desatada. Los bendigo nuevamente, les mando un abrazo. Gracias por estar ahí, gracias por siempre acompañarme, por los saluditos, por las bendiciones. Bye, bye. Gracias, Jesús.